Esposa duda de su marido y coloca una cámara oculta. No puede creer lo que ve. Hoy veremos dos interesantes historias. La mujer duda de su marido por ciertas actitudes extrañas y cuando decide grabarlo con cámaras ocultas, se sorprende con el metraje. Mariano y Beatriz, una pareja de la Ciudad de México, han forjado una relación duradera a lo largo de los años. Su amor y esfuerzo los han llevado a conseguir una casa propia, un logro que simboliza su dedicación mutua. En una emocionante nueva etapa, han recibido a su primer hijo, Sebastián, cuyo nacimiento ha llenado su hogar de felicidad y unión. Sin embargo, en los últimos tiempos, habían surgido ciertos problemas que afectaban la armonía en la pareja. Estas dificultades principalmente giraban en torno a las inseguridades de Beatriz y ciertos comportamientos desconcertantes por parte de Mariano. A medida que la relación evolucionaba, ella comenzó a notar que su novio se mostraba un tanto más distante y frío en comparación con antes. Además, Mariano había comenzado a llegar a casa más tarde de lo habitual, alegando que el trabajo le demandaba más tiempo. La serie de eventos había creado una sombra de duda en la mente de Beatriz, suscitando preocupaciones sobre la fidelidad de Mariano y dejándola sumida en la incertidumbre. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. El desasosiego de Beatriz, alimentada por sus propias inseguridades y por la acumulación de señales extrañas, la llevaba a cuestionar el estado de su relación. La inquietud se apoderaba de sus pensamientos, haciendo que se preguntara si su pareja le ocultaba algo. La combinación de la distancia emocional percibida y la constante llegada tardía de Mariano planteaba una posibilidad que ella no deseaba admitir abiertamente. ¿Estaría siendo infiel? A pesar de que no tenía pruebas concretas, Beatriz sentía que había una barrera creciente entre ellos y que el desgaste en su conexión era innegable. La incertidumbre y la angustia la envolvían, dejándola vulnerable ante el dilema de confrontar a Mariano o enfrentar su propia ansiedad. Por otro lado, la perspectiva de Mariano ante la situación difería significativamente. A medida que las dudas y los cuestionamientos de Beatriz aumentaban, él se esforzaba por disipar cualquier sospecha. Le aseguraba con firmeza que no había nada inusual ocurriendo y en ocasiones mostraba su frustración ante las dudas de su pareja. Estos intercambios, lejos de aclarar el panorama, generaban un ciclo de tensión en su relación. Las palabras de Mariano chocaban con las inquietudes de Beatriz, desencadenando discusiones intensas que solo parecían alejarlos más. Para Beatriz, la incertidumbre se tornaba insostenible y sentía que su relación estaba en un punto crítico. A pesar de sus intentos por comunicarse y abordar el problema, Mariano parecía reacio a profundizar en la situación y encontrar una solución. Frustrada y desesperada por encontrar respuestas, Beatriz buscó el consejo de una amiga de confianza. En su búsqueda de orientación, su amiga sugirió una medida que podría brindar claridad: instalar cámaras de seguridad en su hogar. La idea de utilizar tecnología para despejar sus dudas era tentadora, ya que podría proporcionar pruebas tangibles de cualquier actividad sospechosa. Con esta sugerencia en mente, Beatriz se debatía entre la necesidad de confirmar sus temores y el temor de que la verdad pudiera ser aún más dolorosa de lo que imaginaba. El dilema de Beatriz era abrumador y se encontraba en un constante enfrentamiento interno. Por un lado, la idea de instalar cámaras de seguridad le generaban un sentimiento de culpa, como si estuviera vulnerando la privacidad de su novio y traicionando la confianza mutua que habían compartido durante tanto tiempo. Por otro lado, el peso de sus dudas se hacía cada vez más difícil de soportar y la necesidad de esclarecer la verdad se volvía más apremiante. La confianza y el amor que habían compartido con Mariano durante tantos años se veían amenazados por la sombra de la incertidumbre, y el bienestar de su relación y el de su hijo Sebastián estaban en juego. Finalmente, después de un intenso debate interno, Beatriz tomó una decisión. A pesar de sus reservas y sus sentimientos encontrados, sintió que era necesario dar este paso por el bienestar de su familia y la salud de su relación. Reconoció que, aunque instalar cámaras podría parecer intrusivo,
también podría brindar la claridad que tanto necesitaba para abordar el problema de manera constructiva. Con determinación, se dirigió a una tienda de electrónica a la que solía acudir y adquirió las cámaras de seguridad. El momento elegido fue uno de los días en que Mariano solía llegar tarde debido a su trabajo. Era una oportunidad para llevar a cabo la instalación sin levantar sospechas y permitir que las cámaras capturaran cualquier actividad inusual en su hogar. En otra ocasión, Mariano regresó a casa con el peso del cansancio y la rutina laboral, sin percatarse de las cámaras que ahora vigilaban en silencio. A pesar de su agotamiento, se aseguró de saludar a Beatriz con una sonrisa y dedicar tiempo a Sebastián, su adorado hijo. Sin sospechar nada, se retiró directamente a la cama, dejando atrás un día extenuante. La situación de Beatriz se había vuelto más compleja debido a un importante viaje de trabajo que se avecinaba y que compartía con una compañera. Aunque estaba ansiosa por el viaje, veía en ello una oportunidad para poner a prueba las cámaras de seguridad que había instalado. El plan era sencillo, pero significativo. Mientras ella estaba afuera, podría observar las grabaciones para saber si sus inquietudes tenían fundamentos. La semana transcurrió entre reuniones laborales y responsabilidades. Mientras, Beatriz ansiaba el momento en que podría acceder a las imágenes y resolver el misterio que había estado afectando su relación. Con cada día que pasaba, la aceptación y la incertidumbre aumentaban, y esperaba que las cámaras proporcionaran las respuestas que tanto necesitaba. Durante el transcurso de su viaje junto a su compañera, Beatriz notó una marcada diferencia en la comunicación con Mariano. Las frecuentes conversaciones por mensajes de texto y que solían ser una constante en su relación cuando estaban separados, ahora eran escasas y apenas había recibido mensajes de él. Este cambio inesperado en su comunicación solo exacerbó sus preocupaciones y avivó su sensación de distancia con Mariano. La conducta actual de Mariano la llevó a reflexionar sobre los inicios de su relación. Rememoró con nostalgia la época en que lo conoció, cuando ambos eran jóvenes universitarios llenos de energía y entusiasmo. En esos momentos Mariano se destacaba por su atención y dedicación, rasgos que habían sido fundamentales en su construcción de una relación sólida. La comparación entre aquel hombre atento y el comportamiento actual de Mariano la llevó a cuestionarse cuál podría ser el motivo detrás de este cambio. Los recuerdos de los primeros días de su relación se mezclaban con sus inquietudes presentes, generando un torbellino de emociones en su interior. Después de concluir con éxito su viaje de trabajo y sentir el alivio de que las cosas hubieran salido bien, Beatriz finalmente regresó a casa. Al llegar, notó que Mariano y Sebastián habían salido a dar un paseo, lo que le proporcionó un momento de privacidad para abordar el asunto de las grabaciones. Con un corazón acelerado, sabía que había llegado el momento de enfrentar las respuestas que las cámaras de seguridad podrían proporcionar. Sentándose frente a la pantalla, Beatriz comenzó a revisar las grabaciones. Lo que vio en las imágenes le provocó un torbellino de emociones. La sospecha que le había estado atormentando tenían una explicación completamente inesperada. Mientras observaba las grabaciones, Beatriz pudo ver a un Mariano que, a pesar de su cansancio, no dudaba en desplegar toda su energía para jugar y compartir momentos especiales con Sebastián. El amor incondicional del padre que Mariano sentía por su hijo quedaba plasmado en cada sonrisa, en cada risa compartida y en cada gesto de cariño. Cada vez que se involucraba en un juego o actividad con Sebastián, se reflejaba el compromiso y la devoción que tenía por su familia. En el séptimo día de las grabaciones, las incógnitas comenzaron a disiparse. Mariano había llegado a casa con un paquete en sus manos, generando la curiosidad de Beatriz y al mismo tiempo aliviándola por saber que no había razón para desconfiar de él. La grabación mostraba cómo Mariano abría cuidadosamente el paquete, revelando un juguete de considerable tamaño y valor. La sorpresa en el rostro de Beatriz se transformó en una mezcla de emoción y asombro al descubrir que el juguete era un objeto que a su hijo Sebastián había deseado con ilusión. La verdad se reveló de manera conmovedora. Mariano había estado ahorrando para comprar ese juguete especial para su pequeño. Aunque enfrentaba desafíos y presiones en su vida laboral, Mariano había encontrado la manera de hacer realidad el deseo de Sebastián y sorprenderlo con un regalo que transmitía su amor y dedicación.
La preocupación inicial de Beatriz se transformó en gratitud y admiración por el esfuerzo que Mariano estaba dispuesto a hacer por su familia. Reuniendo el valor necesario, Beatriz finalmente decidió abordar la situación y enfrentar la conversación que sabía que era crucial. Observando el cansancio y desgaste en Mariano, se acercó a él con la intención de aclarar todo. Con sinceridad y una mezcla de nerviosismo, le confesó acerca de las cámaras de seguridad y se disculpó por haber desconfiado de él. La reacción inicial de Mariano fue de sorpresa y ligera molestia, pero esa sensación se desvaneció rápidamente al comprender el contexto y las razones detrás de las acciones de Beatriz. A medida que la conversación avanzaba, Mariano comenzó a compartir sus propias preocupaciones y sentimientos. Reconoció que había estado trabajando incansablemente en los últimos tiempos, no solo para cumplir los deseos de Sebastián, sino también para hacer frente a las crecientes presiones económicas y laborales que lo acosaban. La confesión de Mariano reveló una parte de su vida que Beatriz desconocía por completo. Se sentía atrapado en una rueda de responsabilidades y preocupaciones y había estado guardando sus propias luchas para evitar que Beatriz se preocupara aún más. El diálogo franco y honesto entre ambos permitió que las barreras de la comunicación se rompieran. Beatriz expresó su comprensión y apoyo incondicional hacia Mariano, asegurándole que estaban en esto juntos y que podrían superar cualquier adversidad como equipo. Mariano, a su vez, agradeció a Beatriz por su confianza y valentía al afrontar el problema de frente. Se dieron cuenta de que, aunque habían estado enfrentando retos individuales, siempre habían sido una pareja sólida que se apoyaba mutuamente. Con el compromiso renovado y el amor que compartían como base, Beatriz y Mariano tomaron acciones concretas para mejorar su situación. Decidieron buscar nuevas oportunidades laborales que les permitieran enfrentar de manera más efectiva las dificultades financieras que habían estado experimentando. La búsqueda conjunta de mejores ofertas laborales no solo fortaleció su determinación, sino que también consolidó su unidad como pareja. A medida que sus esfuerzos daban frutos, se pudo observar un cambio significativo en su relación. Mariano se esforzó en comunicarse de manera más abierta y constante, dejando atrás la faceta distante que había estado afectando su conexión. Las conversaciones fluyeron con naturalidad y la confianza que Beatriz había depositado en él fue respondida con un compromiso genuino de compartir sus pensamientos y preocupaciones. Esta transformación en la comunicación no solo alivió a Beatriz, sino que también fortaleció su vínculo al crear un espacio seguro para expresar sus sentimientos. Antonio y Julieta eran otra pareja, pero esta vez de Colombia. Ellos también se habían mudado y empezado su convivencia hace un par de años. Tenían 2 mellizos bebés, Laura y Agustina, 2 hermosos bebés de apenas 1 año de edad. Mucho antes de comenzar su familia con los hijos, ellos habían adoptado a un gran perro, al que le pusieron por nombre Coco, un perro grande que cumplía el rol de protector, pero que además era extremadamente cariñoso y bueno con las niñas. A pesar de los retos que implicaba la crianza de mellizos, Antonio y Julieta se habían adaptado con gracia a su nuevo rol como padres. Con la llegada de Laura y Agustina, sus vidas se habían llenado de alegría y desafíos a partes iguales. La presencia de Coco, su leal compañero canino, había sido una fuente constante de consuelo y apoyo durante esta nueva etapa. Coco, el fiel perro que había adoptado mucho antes de convertirse en padres, se había convertido en un miembro esencial de la familia, siempre atento y protector. Coco demostraba un cariño inmenso por las gemelas. Desde el momento en que las pequeñas llegaron a casa, Coco se convirtió en su sombra, velando por su seguridad y convirtiéndose en un guardián silencioso en su mundo de juegos y risas. El gran tamaño de Coco no intimidaba a las bebés en absoluto. Por el contrario, su presencia amorosa parecía brindarles un sentido de seguridad y confort. A medida que Laura y Agustina crecían, Coco estaba siempre a su lado, tolerando risas contagiosas, intentos torpes de caricias y travesuras propias de la infancia. Su paciencia inquebrantable y su naturaleza juguetona lo convertían en un compañero de juego ideal para las pequeñas. Habían transcurrido un par de años desde que Antonio y Julieta tomaron la decisión de adoptar a Coco de una perrera. A pesar de las precauciones y advertencias del dueño anterior,
quienes le habían hablado de la turbulenta infancia que Coco había experimentado a manos del abuso animal antes de ser rescatado. La pareja decidió darle una oportunidad en sus vidas, guiados por un sincero deseo de ofrecerle una vida llena de amor y bienestar. Antonio y Julieta dieron la bienvenida a Coco en su hogar con los brazos abiertos. La historia de Coco había sido una de dolor y maltrato, y Antonio y Julieta sintieron que podrían marcar la diferencia en su vida. Se comprometieron a brindarle el cuidado, la paciencia y el cariño que tanto necesitaba para sanar sus heridas emocionales. A pesar de las advertencias, decidieron seguir adelante con la adopción, convencidos de que Coco merecía una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Cuando Coco finalmente llegó a su nuevo hogar, las expectativas eran mixtas. Sin embargo, lo que siguió fue una sorpresa que nadie podría haber anticipado. A pesar de su pasado traumático, Coco demostró ser un perro increíblemente cariñoso y afectuoso desde el primer día. Sus interacciones con Antonio y Julieta estaban llenas de amor y ternura. A pesar de su pasado, Coco parecía haber dejado atrás su sufrimiento y abrazando la oportunidad de una nueva vida. La relación entre Coco y la familia floreció con el tiempo. No solo se convirtió en un protector leal para los mellizos, sino que también se convirtió en un compañero inseparable para Antonio y Julieta. A medida que pasaban los días, quedó claro que Coco había encontrado su lugar en el mundo y en el corazón de esta familia amorosa. La situación en la casa no era del todo ideal. Antonio y Julieta comenzaron a preocuparse por los cambios en el comportamiento de Coco, aunque su relación había sido increíblemente amorosa y armoniosa durante un tiempo. Últimamente había notado que Coco mostraba signos de nerviosismo y sobreprotección. Esto generaba tensiones y conflictos en la casa, ya que Coco a veces se ponía en guardia de manera excesiva, especialmente cuando se trataba de las mellizas. Aunque las mellizas eran su mayor fuente de alegría, también parecían que eran la fuente de su estrés. La preocupación de Antonio y Julieta aumentaba a medida que Coco mostraba menos disposición para interactuar con otros miembros de la familia y visitantes. Las visitas se volvieron más tensas, ya que Coco se mostraba reticente e incluso agresivo en algunos casos. Estos cambios en su comportamiento los llevaron a cuestionar si habían tomado la decisión correcta al adoptar a Coco y comenzaron a sentirse culpables por la situación. Pero eso no era todo. La preocupación y la intriga comenzaron a apoderarse de Julieta cuando fue en búsqueda de sus caros cosméticos, adquiridos con tanto esfuerzo y ahorro, solo para descubrir que habían desaparecido del lugar donde los había dejado. Revolvió cada rincón de la casa en búsqueda de ellos, moviendo muebles y revisando armarios, pero los cosméticos seguían sin aparecer. La desaparición de sus pertenencias preciosas dejó a Julieta en un estado de desconcierto y frustración. Inicialmente, empezó a pensar en la posibilidad de que alguien ajeno a la familia hubiera entrado a la casa y los hubiera llevado. Surgieron sospechas y dudas sobre si algún invitado o visitante había cometido el robo. La confianza en su propio hogar parecía haber sido sacudida por esta inexplicable desaparición. Sin embargo, lo que hacía todo aún más desconcertante era que Julieta no había relacionado en ningún momento esta extraña situación con el comportamiento de Coco, su fiel compañero canino, el perro que había tenido un pasado problemático antes de llegar a su hogar. Había estado comportándose de manera inusual últimamente, parecía estar más nervioso y sobreprotector, especialmente en presencia de las mellizas, Laura y Agustina. La conexión entre la desaparición de los cosméticos y el comportamiento de Coco parecía inexistente en ese momento, hasta que finalmente, un día, ocurrió algo que dejó a Julieta y Antonio perplejos. Después de un agotador día de trabajo, Antonio y Julieta finalmente llegaron a su hogar. Sin embargo, lo que encontraron al entrar en la casa fue completamente impactante. Coco, su querido perro, yacía en el suelo de la cocina, cubierto de suciedad y con una actitud fuera de lo común. Los elementos de la cocina estaban esparcidos por todas partes: platos rotos, cubiertos dispersos, sartenes destrozados e incluso el microondas había sufrido daños. La escena era desoladora y dejó a la pareja sin palabras. Una avalancha de pensamientos inundó la mente de Julieta y Antonio. En ese momento, el caos en la cocina era tan inesperado como perturbador. ¿Acaso
Este comportamiento tenía algo que ver con el pasado problemático de Coco. Nunca antes había presenciado semejante conducta en su fiel amigo. Julieta rememoró el incidente con los cosméticos desaparecidos y comenzó a formar una conexión entre las situaciones. Tal vez Coco había estado involucrado de alguna manera. El desorden de la cocina se convirtió en un detonante para una serie de discusiones entre Antonio y Julieta. Las opiniones divergieron y las emociones estaban a flor de piel. Julieta argumentaba que no podría permitir que Coco continuara en la casa con las mellizas. Consideraba que era peligroso para ellas que el perro se comportara de manera tan errática y destructiva. Sostenía que era su responsabilidad mantener su ambiente seguro para sus hijas. Por otro lado, Antonio trataba de calmar la situación, sosteniendo que había una solución para este problema y que con paciencia y entrenamiento podría abordar el comportamiento de Coco. Después de limpiar meticulosamente la cocina y recoger los pedazos rotos, la tensión en la casa seguía palpable. La pareja se encontraba en una encrucijada, debatiendo sobre el futuro de Coco y el impacto que tendría en su familia. Las diferencias de opiniones los había distanciado temporalmente. Al día siguiente, Antonio se levantó con la determinación de buscar una solución a la situación con Coco. Sabía que necesitaba más información antes de tomar una decisión que afectaría la vida de su familia y la de su fiel perro. Recordó que tenía un amigo veterinario con amplios conocimientos en el comportamiento animal, así que decidió contactarlo para solicitar su ayuda y consejo. Esa tarde, Antonio se reunió con su amigo veterinario en un acogedor café. Mientras disfrutaban de sus bebidas, comenzaron a hablar sobre la situación con Coco. El amigo veterinario escuchó atentamente y con empatía, mientras Antonio compartía sus preocupaciones y los recientes episodios de comportamiento inusual por parte del perro. Con un tono tranquilo y amable, el amigo veterinario comenzó a explicar que los perros rara vez adoptaban un comportamiento tan drástico sin una causa subyacente. Mencionó que los cambios abruptos en el comportamiento a menudo indicaban que algo no estaba bien con el entorno del perro o en su salud. Aunque Coco había tenido un pasado problemático, su buen comportamiento previo sugería que algo más podía estar influyendo en su actitud actual. El veterinario compartió su experiencia en el diagnóstico del problema de comportamiento en perros y sugirió que una opción sería analizar más a fondo lo que estaba sucediendo cuando Coco presentaba esos episodios de comportamiento destructivo. Mencionó la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en la casa para observar y entender mejor lo que desencadenaba la conducta de Coco. Antonio y Julieta consideraron detenidamente la recomendación del veterinario y tomaron la decisión de instalar las cámaras de seguridad en su hogar. Ambos entendieron la importancia de obtener una perspectiva más completa de lo que estaba sucediendo y descubrir la verdad detrás del reciente comportamiento de Coco. Sabían que tomar esta medida podría proporcionarles una valiosa información y ayudar a tomar decisiones informadas sobre el futuro de su familia y su querido perro. El día que habían planeado para instalar las cámaras finalmente llegó. Antonio tenía programada una jornada larga en el trabajo, mientras que Julieta tenía planes de salir con las mellizas para pasar el día afuera. Esta parecía ser la oportunidad perfecta para capturar las acciones de Coco sin que su presencia los influyera. Cuando volvieron a su casa, vieron a Coco gravemente herido y algunas cosas del comedor rotas. Ambos se quedaron impactados. Antonio estaba ayudando y viendo las heridas de Coco, mientras que Julieta revisó las cámaras de seguridad para ver qué era lo que había pasado. Lo que vio la había dejado helada. En la grabación se veía a Coco algo nervioso en la puerta cuando una persona encapuchada entraba al comedor e intentaba robar la televisión y varias cosas más, a lo que Coco rápidamente reaccionó y fue a atacar. El ladrón intentó resistir e intentó luchar, hiriendo a Coco, pero él no se rindió y siguió protegiendo la casa hasta que el ladrón escapó. La pareja no lo podía creer. Rápidamente fueron al veterinario para revisar a Coco y luego a la comisaría. Resulta que ese ladrón ya tenía seleccionada la casa de la pareja para realizar varios robos, como cuando los cosméticos desaparecieron o con todo el desastre de la cocina. Coco los había estado defendiendo todo ese tiempo. La pareja se sintió muy culpable con su querida mascota. Coco
solo los estaba ayudando y ellos dudaban de él. Ambos, Antonio y Julieta, lo abrazaron fuertemente mientras el veterinario lo revisaba. Por suerte las heridas no eran graves y el doctor pudo hacer el procedimiento bastante rápido. Luego, la familia fue a la policía e informaron todo lo sucedido junto al video de evidencia. Parecía que no era el único caso de robo en la zona y ahora con el video podrían identificar al ladrón de forma más sencilla. Antonio y Julieta se sintieron muy agradecidos con Coco, ya que habían protegido a la familia y gracias a él nada malo había pasado y las mellizas no habían sufrido ningún daño. Poco tiempo después, el ladrón fue capturado y Coco se hizo muy conocido en la localidad gracias a su acto de heroísmo. Si te han gustado estas historias conmovedoras, no olvides suscribirte para ver más videos como este. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.